Buenos días, auditorio de AF Medios. Pues estamos aquí en la Notaría 3 con el licenciado Carlos de la Madrid Guedea, que él es presidente del Colegio de Notarios de aquí de Colima. Pues gracias por recibirnos aquí. No, es su casa, aquí con mucho gusto, gracias por el espacio y con toda la intención de responder a las dudas o que se tengan o a las preguntas. Pues el tema es septiembre, mes del testamento. ¿Qué es lo que implica? ¿Por qué se hace? Bueno, septiembre, mes del testamento, es una campaña que se viene realizando ya desde el año 2003. Es su 20ª edición, la de este año, y desde ese entonces lo que pretende el gobierno federal y obviamente los gobiernos estatales es hacer conciencia entre la población de otorgar el testamento para no dejar problemas para después del fallecimiento de las personas. Hay en el país yo diría que tabús, yo diría que prejuicios en cuanto a otorgar el testamento. Se ha dejado el testamento para las personas de mayor edad. Inclusive en este mes del testamento se nos solicita que hagamos promoción sobre todo en la gente joven, porque nadie está exento de fallecer. Es decir, ya creo que eso de dejarlo nada más para las personas mayores ya es algo superado. Ya sabemos que nosotros, inclusive ahora en la pandemia se dio cuenta, fue una de las razones por las cuales pues, nos dimos cuenta que nadie está exento de fallecer en cualquier momento, ¿no? Entonces, es la intención del mes del testamento concientizar a toda la población que esté en edad de testar, que por ejemplo en Colima es a partir de los 16 años en adelante ya pueden testar, para que otorgue su testamento y evitar dejar problemas para después del fallecimiento. El porcentaje de gente en todo el país que ha otorgado testamento es más o menos entre el 5 y el 6% de la gente, exactamente, muy bajo. Y en el estado no es la excepción, también andamos por esos porcentajes. Bueno, ya nos comentó la edad a partir de los 16 años, pero ¿qué es lo que se puede heredar? ¿Qué es lo que se puede testar? Pues bueno, la verdad es que nuestro Código Civil nos establece que se pueden heredar derechos, bienes, obligaciones. Es decir, se pueden heredar tanto bienes materiales como bienes incorpóreos. Es decir, inclusive se pueden heredar marcas o patentes siempre y cuando estén registradas, derechos de autor y también deudas. Es decir, la persona puede heredar alguna deuda que se tenga con algún particular. No menciono aquí a las instituciones de crédito, por ejemplo el Infonavit o el FOISSSTE, porque la mayoría de esas instituciones ya le hacen al trabajador o al acreditado firmar un seguro de vida, y en ese seguro de vida se establece quién es el beneficiario. Por lo tanto, cuando fallece la persona se liquida el crédito y ya no se tiene ese saldo, ¿no? Pero se puede dar casi todo. Decíamos de la cultura. Normalmente no se hacía porque se pensaba que si se hacía testamento era porque ya se iba a morir o porque corría el riesgo de eso. Ahora con este mes del testamento, ¿qué es lo que se busca? Exactamente, hay todavía ese pensamiento entre muchas personas de que inclusive hay personas que sienten que al otorgar el testamento es como que se van a salar y como que se van a morir ya, ¿no? Pero de eso precisamente es de lo que se trata esta campaña, de decirles que no, que la verdad es que es un acto de amor el otorgar un testamento, pero además es un acto de responsabilidad para con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Hoy en día el testamento libera mucho la cuestión de los juicios intestamentarios
que tanto dolor de cabeza causan entre las familias. Y una de las razones por las cuales se puede llegar a conflictuar una familia es precisamente por algún bien o algunos bienes que son heredados, o que más bien no son heredados propiamente porque no hay un testamento, pero que la ley nos marca cómo deben ser repartidos, y ahí es cuando viene el problema, ¿no? Entonces, concientizar a la gente y decirle, es un acto que va a surtir efectos hasta después de su fallecimiento. Es decir, también esa es otra creencia. La gente cree que al momento de determinar en un documento para quién va a ser tal bien, ya no son los bienes propios de la persona. Y entonces ese problema dice, es que, licenciado, ya no voy a poder disponer de mis bienes. No, usted puede grabarlos, puede inclusive venderlos. No hay problema en que usted haya designado a un heredero, a un legatario. Usted puede disponer de sus bienes, solamente que a su fallecimiento es cuando entonces va a hacer efecto o va a surtir efectos el testamento. Además, también se puede modificar en el transcurso del tiempo. Así es. El testamento es revocable por naturaleza, es una de sus características, y entonces en cualquier momento pueden revocarlo o pueden cambiarlo. Yo les comento, hay personas que cada año, o sea, cada campaña, septiembre, mes del testamento, vienen a modificarlo por diferentes razones. Las más simples para ellos, ¿no? Pero porque mi hijo se portó mal conmigo en el año y ya no lo quiero dejar a él, ya le quiero dejar al otro hijo. O de diferentes razones. Pero eso estoy hablando de cada año. Pero no hay una temporalidad, una obligación para hacer esa modificación. Otorgan testamento y a los 15 días pueden modificarlo. ¿Cuál es el costo, que es una de las promociones que se hacen en este mes? Sí, en el mes del testamento el costo regular es de 3,000 masiva. Lo que pasa en esta campaña mes del testamento son dos beneficios. Uno, el que otorga el gobierno del estado al momento de que una persona otorga su testamento, y nosotros como notario debemos dar un aviso a Secretaría General de Gobierno para que inscriban ese testamento en el Registro Nacional de Testamentos. Tiene un costo. Eso el gobierno del estado lo exenta en este periodo, y además los notarios de la entidad bajamos nuestros honorarios a la mitad, es decir, 1,500 masiva en este septiembre, mes del testamento. ¿Qué necesita traer una persona de datos? ¿Con quién tiene que venir acompañado? ¿De un abogado se necesita? ¿Qué es lo que se requiere para venir a hacer un testamento? No, de hecho es muy sencillo, y qué bueno que lo pregunta, porque luego la gente cree que para otorgar el testamento tiene que traer recibos de predial, o tiene que traer los títulos, las escrituras, planos, en fin, ¿no? Y le da flojera y dice, ¿para qué voy, no? Es bien sencillo. Lo único que tiene que hacer es disponer quizás de una hora, media hora, una hora de su tiempo. No tiene que venir acompañada de nadie, porque además el testamento es personalísimo. Es decir, ni siquiera con un hijo o con una hija. Es decir, si es una persona mayor que no puede trasladarse, pues sí la pueden traer. Pero al momento de que pasa con el notario, tiene que pasar sin nadie, tiene que pasar la persona nada más, porque es un acto personalísimo, y además requiere de toda la privacidad y de toda la diligencia para poder el notario saber si la persona es capaz, porque es una de las obligaciones que nos exige el testamento, que la persona sea capaz, y por otro lado, que esté libre de toda coacción o cualquier tipo de violencia. Entonces, una hora de su tiempo, su identificación oficial, pasaporte o credencial de lector, y su CURP, que a veces en las credenciales de lector ahí viene la CURP. Es lo único que se necesita, no se necesita más. No se necesita traer escrituras, no se necesita traer predial, nada de eso. ¿Y qué es lo que incluiría o cómo se establece? Uno viene y dice, ¿dejo porcentajes o cómo funciona? Sí, bueno, los testamentos pueden ser lo más general que se pueda hacer o lo más particular. Yo siempre que platico con las personas les digo, bueno, primero dígame
cuáles son los bienes, qué es lo que usted tiene, qué es lo que usted quiere dejar, a quién se lo quiere dejar. Y ahí viene la pregunta. Hay una forma de testar que es general, es decir, si yo tengo descendientes, si yo tengo hijos, le dejo a mis hijos por partes iguales mis bienes. Y ahí entra todo: casa, coches, todo por partes iguales. Otra forma de testar es legados, es decir, bienes particulares. Mi casa, que está en la calle Reforma 135, se la lego a mi hijo Juan. A mi hija Margarita, la casa que tengo en Rancho Blanco. El vehículo marca Ford, modelo tal, de tal color, se lo lego a mi sobrino fulano de tal. Puede ser las alhajas que yo tengo, se las dejo a mis hijas por partes iguales. Y para eso escojo a mi hija para que haga lotes de las alhajas, y mi otra hija que escoja. O sea, ya uno les da las opciones, porque es muy complicado cuando dice la persona: tengo alhajas, pero ¿cómo las reparto entre mis hijas, no? Okay. Podría ser lo más específico, decir, bueno, el anillo con el rubí a fulanito tal, ¿no? Yo lo que le digo es que no sean tan, o sea, que no se compliquen tanto la existencia y que lo hagan un poco más sencillo. Pero, insisto, pueden hacerlo desde lo más particular hasta lo más general. Y mencionaba, es no dejar problemas. ¿Cuánto puede tardar reclamar algunos bienes si no hay un testamento? Yo le puedo decir que hay familias que llevan más de 10 años en juicios sucesorios, que están en los juzgados atorados por diferencias entre los herederos, porque uno de ellos no quiere firmar, porque no se ponen de acuerdo, porque uno ya demandó al otro. En fin, puede durar años en que se solucione eso. Hay muchísimas propiedades en el país, no solo en Colima, que están congeladas, digamos, por trámites sucesorios que porque no otorgaron testamento a las personas. De pronto en las ciudades empezamos a ver casas abandonadas en pleno centro y que pues ahí están, una, dando mal aspecto, dos, pues sin uso, habiendo necesidades de algunas personas. Es por esto en ocasiones, ¿verdad? Hay ocasiones que sí, hay ocasiones que efectivamente por ese pleito entre las familias nadie se dedica a darle mantenimiento, a pagar el recibo predial, en fin, ¿no? Y otras, bueno, ya es gente que tiene propiedades y que no las atiende, pero sí muchas de ellas en el centro son propiedades que no se han podido adjudicar los herederos y que por lo tanto el albacea, digamos, no tiene los recursos para solventar los gastos que genera la propiedad. Ahora, bueno, una vez que ya hay un testamento, la gente tiene de todos modos que hacer un juicio para... Efectivamente, sí, eso es bien importante, porque la gente cree que con el testamento mágicamente pasan los bienes a las personas que ellos designaron. Se sigue un juicio que es un juicio testamentario, que es muchísimo más sencillo. El sucesorio testamentario puede inclusive, aquí en Colima, pasarse al notario o notaria y llevarse y terminarse en notaría. Nada más que no tiene que haber conflicto entre los herederos y no debe haber menores de edad. Pero es mucho más sencillo y mucho más terso, digamos, el andar de un juicio testamentario a un intestamentario. ¿Más o menos cuánto duraría un juicio testamentario? Si se va a los juzgados, la verdad es que los juzgados ahorita están saturadísimos, y más con la pandemia hubo un retraso en todo esto de los tiempos en los juzgados. Yo estaría pensando que entre unos 7 meses, 8 meses estaría en un juzgado, y en una notaría de 3 a 4 meses más o menos. Ahora, hay muchas notarías. ¿La gente qué tiene que ver para elegir alguna? ¿Hay alguna diferencia? ¿En qué consiste esto? Pues la verdad es que lo que se
acostumbra, y en el mes del testamento, es decirle a las personas que acudan con su notario o notaria de confianza. La verdad es que hay gente que ya es cliente o clienta de una notaría. ¿Por qué? Porque el notario o la notaria le da confianza, porque se siente con confianza. Yo les diría, eso es lo principal, porque lo que van a hacer es platicar, contarle pues cosas que a lo mejor no se las cuentan a cualquier persona, y debe de guardarse el secreto profesional y debe sentirse lo más tranquila posible para poder otorgar el testamento. Entonces, si hay personas que dicen, bueno, es que yo no tengo notario o notaria de confianza, ¿no? Pues ahí también, de boca en boca, se puede saber qué notario o qué notaria le puede dar más confianza, como pasa con los médicos, ¿no? Oye, ¿con quién has sido tú? Es de boca en boca, pero no hay una diferencia sustancial, ¿no? O sea... Ahora, como profesionales, todos tienen pues esta obligación también de guardar esa secrecía. Exactamente, exactamente. Así es. Pero bueno, como en todas las profesiones, pues hay profesionistas que no lo hacen, ¿no? Entonces es importante pues que la persona se sienta con confianza, ¿no? Que valore. ¿Cuántas notarías hay aquí en la entidad? En la entidad son 27 notarías, de las cuales 14 están en la demarcación de Colima, que comprende los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Comala, Cuauhtémoc, Minatitlán, son 7 municipios. Voy a decir los que no comprenden Colima. Manzanillo es una sola demarcación, y en Manzanillo hay 7 notarías. Tecomán, Armería, Ixtlahuacán hay 6 notarías, y las otras 14 son en los municipios restantes. Ahorita, bueno, estamos a 5 de septiembre. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona para solicitar pues este testamento? Es importante que hagan cita en la notaría. Comentarles que la pandemia vino a cambiar mucho la mecánica de las notarías. A pesar de que nunca cerramos, pero por cuestión de cuidados, de higiene y de que las personas se sientan seguras, antes cualquier persona llegaba y pedía una cita, o en ese momento se le atendía. Ahora lo que estamos procurando es que se hagan citas para que estén un poco espaciados, no esté mucha gente esperando y no haya un conglomerado de gente. Entonces habla la persona, o viene, pide una cita, se hace una cita, y con eso es más que suficiente. Si alguna persona tiene una duda, ¿dónde puede consultarlo? Una duda respecto al testamento. En esa cita. O sea, con esa cita ahí se habla y no solo se dice lo que se quiere heredar, sino se despejan muchísimas dudas. Es decir, ahorita, por ejemplo, una persona quizás no sabe, y en ese momento, en esa plática, se le dice a quién quiere nombrar, por ejemplo, de albacea, y la persona dice, ¿qué es eso, licenciado? ¿No? Bueno, es quien va a administrar los bienes después de su fallecimiento y antes de la adjudicación de los bienes. Si hay menores de edad, se le pide que elija a un tutor o a una tutriz para que se haga cargo de los menores de edad a su fallecimiento. Si no hay quienes ejercen la patria potestad. En un ejemplo, quienes ejercen la patria potestad es conjuntamente el padre y la madre. Pero ¿qué tal si los dos al mismo tiempo fallecieran? ¿A quién ellos quieren dar esa facultad, no? Y eso son situaciones que a lo mejor en la primera entrevista no tienen conocimiento y se les va comentando, e inclusive hay una segunda entrevista, porque a lo mejor en esa primera entrevista dice, ¿sabe qué, licenciado? Yo no había pensado en eso. O sea, no se me había ocurrido que pudiéramos faltar mi esposo y yo al mismo tiempo, y qué iba a pasar con nuestros hijos menores de edad. Por lo tanto, no le puedo responder ahorita. ¿Me da tiempo para pensarlo y puedo regresar? Y claro que sí. O igual para la albacea, ¿no? O inclusive se les pide que haya un albacea en primer lugar y un albacea en segundo lugar, para si
que se nombra en primer lugar fallece, también sea el que es en segundo lugar entre en su lugar, ¿no? Ahora, una vez que se hace el testamento, ¿se tiene que comunicar a los que son albaceas? ¿La persona lo tiene que comunicar a alguien o decir dónde está un testamento, ubicarlo en algún lado? ¿Cómo funciona? No, ahí es bien importante esa pregunta porque inclusive las personas que vienen a testar me la hacen y yo les digo que hay diferentes personas, diferentes personalidades ahora sí, hay personas que son muy abiertas y que vienen una vez que ya hablaron inclusive con sus familiares y regresan y dicen, aquí está el testamento, ya lo hice, y se los da a los hijos o a las hijas a quienes haya heredado, o inclusive dice, aquí lo voy a guardar. Hay otras personas que dicen, licenciado, yo no quiero que se enteren mi familia. Inclusive hay gente que dice, yo no voy a venir por él. Le da uno una copia y dice, no me la llevo. Entonces, hay que respetar también la forma de ser de las personas. No es necesario que la persona sepa si se otorgó o no se otorgó testamento. Yo lo que le digo es que lo mejor es que alguien sepa de sus confianzas que otorgó testamento en tal notaría. Voy a decir por qué. Porque al momento del fallecimiento, los deudos, digamos, van a decir, bueno, ¿y dejó o no dejó testamento? ¿Cómo sabemos? ¿O en dónde lo otorgó? Cuando se inicia un juicio, ya sea intestamentario o testamentario, se pide un informe a la Secretaría General de Gobierno para saber si esa persona otorgó o no otorgó testamento. Y la Secretaría General de Gobierno, con base en esos avisos que los notarios damos, sabe en qué notaría, pero no solo en qué notaría, sino en qué entidad es donde fue el último testamento que otorgó la persona. Entonces, da un informe Secretaría General de Gobierno y, por ejemplo, si es una persona que otorgó 4 testamentos y se fueron revocando y hay un quinto, van las fechas en donde se otorgaron ante qué notarios y aparece el último, aparecen los otros también, pero aparece el último y ahí es donde entonces las personas se tienen que dirigir a esa notaría para solicitar lo que llamamos un segundo testimonio o un ulterior testimonio del testamento. Hay un registro donde está, ustedes tienen que notificar quién hizo un testamento. Sí, una vez que se otorga el testamento, le decimos al cliente, lo que sigue es que nosotros vamos a llenar un formato y lo vamos a presentar a la Secretaría General de Gobierno. No decimos el contenido del testamento, simplemente decimos los datos que la identifican o que lo identifican, como son nombre de sus padres, CURP, lugar y fecha de nacimiento, porque puede haber homonimias. Entonces, con toda esa información, el número de la escritura, ante qué notaría, ante qué notario, esa información es la que presentamos a Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de Gobierno la sube a una base de datos que es el RENAT, que es el Registro Nacional de Testamentos, en donde todos, digamos, las entidades de la República están interconectadas y se puede saber en qué estado de la República es en donde se otorgó el testamento, porque obviamente el testamento puede otorgarse no solo aquí en la entidad. Si alguien está de vacaciones en Monterrey o en alguna otra ciudad, puede acudir ahí y otorgar el testamento. Es decir, no necesariamente tiene que hacerlo en donde están sus bienes. Una vez que una persona fallece, ¿ustedes se enteran o los familiares son los que tienen que hacer esta solicitud de información? ¿Y a qué familiares? ¿Cualquier familiar puede llegar a preguntar si hay un testamento de alguien? Es una buena pregunta esa. No, la verdad es que nosotros no nos enteramos cuando fallece una persona, pero sí las personas, los que se sienten con derecho a heredar, son los que vienen y pueden solicitar un segundo testimonio del testamento. Ahora bien, nosotros le entregamos un segundo testimonio a las personas que están dentro del testamento y que nos acrediten que la persona ya falleció. Es decir, nos tiene que traer una copia certificada del acta de defunción y nosotros checamos que la persona efectivamente está incluida dentro del testamento.
Y esto es bien importante porque cuando la persona otorga el testamento y se va a su casa, si después a la semana o al mes llega un hijo o llega un heredero o quien se siente con derechos de heredar y nos pide un testamento, nosotros lo primero que le vamos a decir es: primero, acredíteme que ya falleció, si no, no le puedo entregar una copia o un segundo testimonio. A veces es común que la gente, cuando se entera que su familiar ya otorgó testamento, quiere venir para saber qué es lo que dispuso, pero nosotros no podemos otorgarle el testamento a menos que haya fallecido. Así es. De hecho, cuando otorgan testamento, lo que le decimos es: usted tiene que venir a recoger el testimonio del testamento. No se lo podemos entregar a su hijo, ni a su hija, ni a nadie de su confianza, solo a usted. Y pues ya esta es una pregunta: en el supuesto de que alguien no sepa que alguien le heredó, y pues porque no era familiar, a lo mejor era un amigo, ¿qué pasa con esas personas? Sí, bueno, de hecho, para eso también son los juicios sucesorios. Es decir, el juicio sucesorio testamentario, obviamente que inicia en el juzgado, y cuando se hace la declaratoria de herederos y el nombramiento de albacea es cuando después se puede pasar a notaría, pero antes no. ¿Y por qué? Una de las razones es por las que el juez ve quiénes son los herederos y llama a los herederos, y los llama por diferentes medios. Es decir, si las personas que son herederos no conocen a esa persona, entonces se hacen edictos para que la persona comparezca a el juicio. Entonces, hay diferentes medios, pero sobre todo pues tienen que estar los que son los herederos. Okay. Pues algo más que quiera agregar, aprovechando pues que estamos transmitiendo en vivo, y para que después la gente pueda ver esta información. No, invitar a todas las personas para que en este mes de septiembre acudan con la o el notario de su confianza a otorgar el testamento. Recordarles, ya no es una cosa para gente mayor, sobre todo no es necesario que se tengan hijos, no es necesario que se tengan bienes, es el disponer de lo que podríamos llegar a tener, porque hay gente que dice: yo no tengo bienes, licenciado, y se le dice: pudieras tener. Inclusive ahorita el comentario que hizo de que una persona que no sabía y que pues alguien le heredó algo, ya en potencia uno puede tener bienes. Ahora, si tuvieras esos bienes, ¿qué te gustaría que pasara después de tu muerte? Entonces es bien importante que tanto jóvenes como gente adulta mayor o gente mayor otorguen el testamento. Y comentarles también que no es, porque también hay gente que viene en septiembre y piensa que solo en septiembre es cuando puede otorgar testamento, es decir, que en ningún otro mes se puede otorgar testamento más que en septiembre. Y entonces la gente se espera a que llegue septiembre para otorgar el testamento. El testamento lo pueden otorgar en cualquier mes del año. La única ventaja de otorgarlo en septiembre son los descuentos y las condonaciones que hace el gobierno del estado en cuanto a los derechos, pero en cualquier mes del año se puede otorgar el testamento. Entonces, invitarlas para que acudan con su notario o notaria de confianza para otorgar el testamento. Que no lo dejen de última hora, como buenos mexicanos. Exactamente, porque la verdad es que en estos primeros días vemos un nivel muy bajo de afluencia, y lo que son la segunda semana, más bien la tercera semana ya de septiembre o la última semana, es cuando estamos las notarías súper saturados para atender gente, y nos da mucha pena poder decirles que ya no tenemos citas. Entonces sí, no hacer desidia y acudir con la o el notario de su confianza. ¿Más o menos cuánta gente esperan que acuda en este mes? Pues el año pasado se otorgaron más o menos en todo el año 3,300 testamentos. La verdad es que esperamos que este año se supere ese número, porque desde 2019, 2020, 2021
se han estado superando los números en los que las personas acuden a otorgar testamento. Pues agradecerle, licenciado, y pues aquí estaremos dándole lata si surge alguna duda de nuestro auditorio, y estaremos pendientes pues a contestar y venir con usted para que nos oriente también. No, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo a las y los, pues ya no son televidentes, auditorio. Sino auditorio, porque es de las plataformas digitales, y invitarlos pues a que vengan, y yo estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario que les surja a ustedes, no es ninguna molestia. Pues muchas gracias. Gracias a todos nuestros